Gracias, estimadísimo Esteban, aquí en la Continuidad de la Nación Más. Qué buen programa que hacen, qué lindo equipo. Y nosotros intentando estar a la altura, porque pasa de todo. Atención, tenemos información de último momento por otro enfrentamiento en Río de Janeiro. En instantes te contamos y te mostramos los detalles. Atención, si esto es parte de una represalia, repercusión o venganza de parte del Comando Vermelho. Enseguida los detalles de esa información. Jean Libares está en Río en este momento. Tendremos otros contactos también desde Brasil para comenzar este programa que se llama Más Noticias. Jean, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Buen mediodía para todos. Estamos trabajando en la zona de Copacabana, en el centro de Río de Janeiro. La custodia de la policía militar, porque se creó una suerte de santuario en homenaje a los policías caídos en el operativo de contención. Como ven, 4 cruces, 2 remeras blancas que representan a la policía militar, a los 2 caídos con su foto, con su nombre, con su edad, y 2 remeras grises con letras negras que representan a la policía civil. 3 frases muy importantes para entender en enclave político. La primera, en memoria de 2 policías civiles y 2 policías militares que murieron por nosotros, es el cartel principal. Y después, 2 mensajes más. Los derechos humanos no son parciales, es decir, no son ni de una ideología ni de otra, son universales. Y otra muy importante, la policía no existe ni para matar ni para morir. 3 mensajes, 4 fotos, 4 ramos de flores y una Río de Janeiro, Hugo, que hoy trata de encontrar una cierta normalidad, pero como vos marcabas recién, tiene algunos episodios aislados en la zona centro. Por fortuna para todos no sucede esto, pero sí en las zonas aledañas de Río todavía se ven algunos vestigios de violencia. Mientras vos estás ahí, Jean, cerquita justamente del lugar, allí en la playa, mostramos un mapa donde se producen nuevos enfrentamientos. Hay 8 muertos, ya está certificado. Fíjate el mapa en donde esto pasa y por supuesto está contado oficialmente. Enseguida también te vamos a contar quién es Doca, el narco que torturó a 3 nenes, entre otros crímenes que cometió. Edgar Alves Andrade es uno de los jefes del Comando Vermelho. Ahí, fíjate, en este lugar que está en el mapa, se produjo un enfrentamiento con 8 muertos. Gustavo Carabajal, buenas tardes. Buenas tardes, y sigue la violencia. Este enfrentamiento fue en el estado de Ceará, en el norte, en la zona nordeste de Brasil, con 8 muertos. Pero también los enfrentamientos siguen en Río de Janeiro. A ver, acá se rompió un pacto que había hace 2 meses, que era que no bajaban a la playa. Sin embargo, ese pacto se rompió, comenzaron a bajar de Los Morros a la playa, donde está Jean Libares. Ahora no, porque está tranquilo, está la policía. Sí, donde hay está una tensa calma, eso. Pero empezaron a bajar a la playa. El mismo día que fue el operativo de contención en la Estación Brasil, que es una zona parecida a la de Retiro, sí. Hubo un enfrentamiento también, balearon el auto donde iba una madre con su hija, no las mataron de milagro, hay asaltos constantemente, y todo tiene que ver con este ya delicadísimo y frágil equilibrio que hay entre no solamente las bandas. El Comando Vermelho maneja el 40% de las 800 favelas que hay en Río de Janeiro. A Doca se les escapa a la policía en el operativo de contención ahí en la favela da Peña, en la favela Alemão. Puede estar escondido tranquilamente en cualquiera de estas favelas. Los morros son inexpugnables para la policía. Tiene un ejército a favor, son más de 30.000 hombres los del Comando Vermelho. Ahora Juan Carlos Osarán nos va a contar detalles, es especialista en este tema. Sí. Y es importante remarcar esto. Los soldaditos ofrendaron su vida por el líder. Hicieron, poniéndose en la primera línea, un pasillo seguro, un corredor seguro para que Doca pudiera escaparse. Es así. Ese dato que vos contaste más de una vez, vale la pena remarcarlo para entender cuál es la gobernanza del crimen, que ayer también tratábamos acá, porque la sala de tortura que se encontró demuestra un estado paralelo con una regla que no tiene que ver con el Código Penal y los códigos
legales que funcionan dentro de nuestro sistema, sino con un sistema de tortura vertical en donde el soldadito o el lugarteniente da la vida por su superior, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque le da todo, porque el Estado está ausente. En esto sí se parece mucho a la situación que se vive en algunos sectores de Gran Buenos Aires. Y esto es la preparación de parte del Comando Vermelho, ¿no? Cuando sabía, horas antes, hoy vamos a contar los detalles de cómo fue el operativo con 2.500 efectivos, pero aquí hubo una preparación de Comando Vermelho esperando el ataque justamente de las fuerzas federales las fuerzas militares. Estaduales. Porque recordemos las fuerzas federales, sí. Acá hay un conflicto y no se involucraron en esta lucha. Exacto. La mayoría de los cuerpos que encontraron y que mostró Jonathan Cot y Jean Libares ahí en la Plaza de la Misericordia estaban desnudos. Estos que estamos viendo en pantalla están con uniforme. Lo que demuestra que hubo una manipulación y un montaje de una escena por parte de los referentes del Comando Vermelho para hacerse pasar como víctimas. La guerra no se gana solamente con balas, también con gestos. Y lo que vimos anteayer, ahí en la zona de la favela da Peña, es un montaje armado para crear un impacto político por parte de aquellos que responden al Comando Vermelho y que quisieron simular o quisieron aparentar haber sido víctimas de la mano dura o de la represión de parte de un gobernador que quería sí o sí lograr un impacto político. Bueno, y Jean Libares está allí en el lugar en donde simbólicamente, como pasó, me acuerdo en Israel, cuando atacó, por ejemplo, Hamas, aquel 7 de octubre del 23, se instalaron digamos, ahí donde fue el Festival Nova, se hizo una instalación simbólica, recordando en este caso que ya en donde además hay mucha más policía. ¿Y qué está pasando? Claro, exactamente, Hugo, porque vos sabés que hay un montón de gente, amén de este homenaje que le están rindiendo a los oficiales caídos en el combate, lamentablemente que se ve en las favelas. Aquí hay un ciudadano de Brasil, bom dia, estamos ao vivo pela Argentina. O que você está sentindo agora, ante esta situação? A sensação de tristeza, porque esses homens defendem a todos os outros. E isso não é normal. Normal é policial defender a sociedade, não estar sendo vítima da bandidagem do estado do Rio de Janeiro. ¿O crimen organizado en las favelas ha tomado todo el control? Não, nunca. Nunca. O Estado sempre terá o controle do crime organizado. Mas era uma guerra que não tem fim. E espero que um dia todos possam ter paz. ¿O qué le vivenció con todo lo que aconteció? A minha vivência, péssima. Amigo, mora onde eu moro, Ilha do Governador. Uma experiência de deixar uma família sem um pai. Então isso nunca será bom para ninguém, em nenhum lugar do mundo, tanto na Argentina como aqui no Brasil. Obrigado. Gracias. El testimonio de un Ser ciudadano un de Río padre, de Janeiro, dijo, Hugo, ¿no? que claramente, claro, y aparte da una explicación de cuál es el rol de la policía aquí en Río y qué es lo que debe hacer y lo que lamentablemente no hay que apoyar. Como, insisto, Hugo, parece mentira tener que marcar esto, pero hubo muchos sectores políticos aquí en Brasil en las últimas horas, te diría en las últimas 24 por lo menos, que cuestionaron fuertemente el operativo de contención, que ponían en duda el accionar policial, amén de que faltan muchos peritajes y el devenir de la investigación. Por eso, Hugo, gran parte de Brasil ahora está conociendo videos, imágenes, modus operandi, ese cuarto de tortura, Hugo, que ayer comentábamos con Cristina Pérez aquí en La Nación Más, cuál era todo el modus operandi que tenía Comando Vermelho para mostrarle a la sociedad de Brasil y al mundo: nosotros intervenimos y llevamos adelante ese operativo porque había una gran razón, una investigación de años, y en los últimos 60 días
aparentemente estos métodos de tortura hicieron que se incremente el operativo y se lleve adelante como pasó esta semana. Bueno, y después vamos a pasar también lo que fue el desfile, de algún modo, o el cortejo fúnebre, mejor dicho, como una expresión allí la despedida, claro, de las víctimas del BOPE, en esta... De los porque policías. las 4 víctimas, corregime Gustavo, fueron las víctimas del famoso dron que tira una bomba sobre uno de los, digamos, de los sectores del BOPE que estaba en este operativo de 2.500 efectivos. Mueren los 4 instantáneamente, ahí está el símbolo justamente de justicia. Creo que la gente, Gustavo, acompaña en realidad el procedimiento de las fuerzas militares y del BOPE como cuerpo especializado. En el sector donde está Jean Libares, sí. En las favelas, no. Claro, bueno. ¿Por qué? ¿Quién manda en un lugar y quién manda en otro? No, y además porque la gente tiene miedo. A ver, no todas las favelas están, es toda gente del Comando Vermelho, pasa como acá en Buenos Aires también, hay mucha gente de trabajo, pero tienen miedo. Entonces, por eso le costaba a Jean conseguir algún testimonio, o la gente era reticente a hablar con nuestro equipo de La Nación Más ahí, sí. Porque ellos tienen miedo. Incluso ayer Jean, cuando estuvo en la morgue, Afraño Peixoto, en la morgue judicial ahí de Río de Janeiro, las familias hablaban, o los familiares hablaban hasta ahí. Cuando le preguntaba a Jean si efectivamente el Comando Vermelho, los narcos, habían copado el barrio, decían, no, yo de eso no hablo. Y mirá las armas que encontraron, para que entendamos. Además había un arma argentina, pero armas también de Perú, armas venezolanas, pero un armamento tremendo. Y quiero preguntarle a Juan Carlos Ossarán, que es experto en este tema y está con nosotros. Gracias, Juan Carlos, por la visita. No, por favor, buenos días. ¿Quién es DOCA? Vamos a ver la gráfica, la placa, donde se describen algunos aspectos, pero muchos que son realmente espeluznantes, ¿no? Como asesinar a 3 niños que estaban acusados, según DOCA, de haberle sacado un pajarito al hijo, ¿no? Ahí lo vemos, Gustavo, mirá. Edgar Alves Andrade, alias DOCA, alias Urso, también, que es oso en portugués, 55 años, jefe del Comando Vermelho a nivel regional, tiene 176 causas penales, lo acusan de cometer 100 homicidios, torturó y asesinó a 3 nenes porque le habían robado al hijo un pajarito. ¿De qué estamos hablando, Juan Carlos Ossarán, especialista en seguridad y favelas? Acá seguimos detallando. Era el principal objetivo de los policías el operativo, sin embargo está prófugo, se escapó, sus soldaditos hicieron un corredor seguro para que pudiera huir. La recompensa es de 100.000 reales y con esto cierro. 100.000 reales son menos de $18.000. Claro. Ellos manejan mucho más dinero y pueden comprar, decir, bueno, en vez de delatarme a mí, tomá, te doy más. Así que pueden superar ampliamente esa oferta de recompensa. Ossarán, ¿cómo funciona la lógica interna de este grupo narcoterrorista? Porque así se lo define, porque incluso, lo dijo Patricia Bullrich, cobijó a célula de Hezbollah en un momento, ¿no? El Comando Vermelho. Sí, buenas tardes. Buenos días, Hugo. Buenos días, Sí. Gustavo. Bien, la información que estamos recibiendo actualmente confirma solamente lo que mencionamos ayer. En principio, DOCA es uno de los jefes operativos, uno de los jefes operacionales del Comando Vermelho. No son los jefes estratégicos, porque como decíamos, los grandes capos, los grandes jefes no viven en las favelas, sino que obviamente viven en zonas más acomodadas. Segundo, estamos hablando de que evidentemente se confirma que las fuerzas de seguridad y el gobierno estadual, tenían la inteligencia criminal estratégica, sabiendo de que ahí se iban a reunir los jefes operacionales para realizar alguna acción de envergadura, alguna acción importante. Tercera cuestión, lo que mencionaba recién Gustavo, tenemos que entender de que no estamos hablando solamente, cuando hablamos del ambiente operacional, no hablamos solamente del factor militar. Están haciendo presión política con los políticos adeptos, obviamente, que reciben algún tipo de apoyo como mínimo. No voy a mencionar corrupción, pero sí por lo menos apoyo. O sea, porque se enteraron antes, ¿no? Esa era la cuarta dimensión, si me permite un minutito más. Obvio. En principio, la tercera dimensión es la psicosocial, lo que antiguamente llamábamos operaciones de la información, operaciones psicológicas. Esto es lo que nos está pasando. Ellos reciben el apoyo político y
acá hubo entre otras cosas, un enfrentamiento de actividades de inteligencia criminal por parte del gobierno, que pudo saber con anticipación lo que iba a pasar, que pudo realizar inteligencia operacional para saber dónde, y la inteligencia táctica para saber cómo moverse. Pero por otro lado, las organizaciones criminales evidentemente también realizaron actividades de contrainteligencia criminal o contrainformación criminal, razón por la cual estaban esas filmaciones con los narcotraficantes o criminales organizados, vestidos de combate, ya esperando a las organizaciones. Es importante destacar acá cómo opera también, y le agrego una quinta dimensión a lo que dice Juan Carlos, la cuestión de lealtades, ¿no? Lealtades. Claro, es un juego de traiciones en un punto, ¿no? Sí, como contracara de la moneda que planteas, ¿no? Y cómo se plantea el juego de lealtades dentro de la misma banda, ¿no? Porque protegen al líder, claro, ofrendando su vida. Eso es impresionante. A mí me parece muy tribal, muy de siglos pasados, que se daba justamente en distintas civilizaciones. Y los ponen en primera como una línea. Ofrenda. Y los ponen en primera como un línea. Sacrificio humano. Exactamente. Si me permite, Hugo, sí, claro. Y aportando lo no que pida decía permiso, Gustavo, Juan Carlos. Arranque usted. Sí. Es un tema de formación. Bueno, está bien. Si me permite, abonando lo que decía Gustavo recién, ¿por qué ponen a los líderes en primera línea? Primero, porque tienen muy baja formación y son sacrificables. Y segundo... ¿Son sacrificables? Son los descartables. Descartables. Los descartables. Expendable. ¿Se acuerdan del famoso término expendable? Son descartables. ¿Y por qué son descartables? Primero, porque hay un montón. Y segundo, porque dependen de su vida. Toda su vida económica, toda su vida educativa, toda su vida... dependen hasta para comer. Hasta para comer dependen de... Bueno, y también recordemos que la inteligencia criminal cada tanto logran convencer a alguna familia de laburantes, porque no son todos narcoterroristas los que viven en la favela, que les permita grabar algunas imágenes. Cuando detectan eso, cuando descubren la banda, alguno dice que toda la familia sufre y obviamente la persona que abrió la puerta a la policía, ni hablar, ¿no? Y los tortura. En esa sala, en ese Podemos repasar la sala de tortura, porque nos asombraba ver esto después de, qué sé yo, de siglos también, o de dictaduras que utilizan la tortura como un elemento, digamos, disciplinativo, ¿no? Disciplinatorio, mejor dicho. Esa es la causa por la cual... Creo que no encuentro la palabra para no equivocarme, sí. No, esa es la causa por la cual probablemente, como decía bien Gustavo, las señoras que fueron ayer a la puerta de la casa están amenazadas. Con lo cual tienen que hacer toda esa puesta en escena que hicieron, independientemente del factor humano, independientemente de que sean sus hijos, de que sean sus maridos y que sientan dolor. Pero si no lo hacen, los van a seguir matando. Ahora, esta es la sala de tortura, pero la cuestión de poner los cuerpos unos a otros, bajarlos ahí a la plaza, ¿no es también, podés estar... ¿por indicación del comando? Sí, y además ayer lo decían también Gianni y el Tucu Costa. Hacer una suerte velatorio de todos los cuerpos juntos. Sí, esto es una puesta en escena, esto es victimizarse. Es una guerra de la información, Gustavo. Exactamente. Es la guerra de la información. Y después la ausencia del Estado. Ahí los cuerpos los bajaban en esa camioneta blanca que está al fondo. Y llega, yo me quedé con la imagen también. Estaba Jan a pocos metros de ahí con Jonathan Cote, un señor que llega con una mochila, un señor vestido de negro, la mochila la blandía, abre la mochila y saca una cabeza con el pelo pintado de rojo y lo pone en el cuerpo al que le faltaba la cabeza. No, impresionante. Escena dantesca, si las hay. Más seguridad en Río de Janeiro, pero también temor, porque mayor seguridad implica que puede haber alguna respuesta del Comando Vermelo. Y esto lo cuenta Jan Libares, allí en Río de Janeiro, con un argentino, Jan. Porque se acerca Jorge, uno de los tantos argentinos, en este caso, llegó de Río Cuarto, Córdoba. Bueno, Jorge, lo charlábamos un poco fuera del micrófono, gracias por estos segundos. Estamos en vivo a través de La Nación Más. ¿Cuándo llegaste y con qué te encontraste? Llegamos el día martes al mediodía. Es decir, el día de la operación. Exactamente. Y bueno, apenas llegamos, nos empezaron a llegar los mensajes de Argentina, de los familiares, como que todo estaba explotando y a nosotros acá en la zona donde estamos no se sentía eso, sí se veía poca gente. Es como que olfateas que algo raro está pasando,
pero nada más que eso, y después, bueno, con el transcurso de las horas vas viendo lo complicado que estaba el tema, ¿no? Y obviamente cuando llegás y bajan del aeropuerto, estaba cerrado, había ya seguridad. ¿En qué horario llegaste o llegaste después del operativo? ¿Cómo fue ese momento? No, cuando llegamos lo que me llamó la atención es el poco movimiento que se notaba, como una calma, poca gente, poca movida, digamos, pocos vehículos. Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor podría ser un día especial en el país, ¿no? Pero nada más que eso sentimos. ¿Cómo van estas horas ya después de lo que pasó? ¿Tienen un poco más de recaudo? ¿Ven más policía? ¿Cómo está siendo tu semana acá? Claro, vas escogiendo, digamos, por dónde moverte ya. Nosotros, por ejemplo, es de Copacabana y ya nos salimos de acá, digamos, nos manejamos dentro de la misma playa, tanto de noche como de día. Se nota tranquilidad, o sea, no es tan complicado el tema. Lo último, agradeciéndote este tiempo, cuando ves este homenaje a los policías caídos, ¿qué es lo primero que sentiste? Porque vi que te quedaste mirando un rato. Sí, te llama la atención porque, bueno, o sea, gente que va cumpliendo con su deber y que son lo que en cierta forma cuidan. Anoche charlaba con un policía también de acá que está sobre la playa y bueno, nos contaba muchas veces lo difícil que es para ellos poder llevar todas las operaciones adelante, ¿no? Pero bueno, sí te conmueve, digamos. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a Un ustedes. ciudadano argentino más de los tantos que están aquí en Río de Janeiro, en Brasil. Hubo el testimonio de una persona que llegó justo el día del operativo de contención y estas primeras horas aquí de unas vacaciones en Río de Janeiro. Bueno, Jan, vos estás en Río de Janeiro. Vamos también a hablar con Brandon Machiavelli, que está ahí en otro lugar de Brasil. Brandon, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Hugo, buenas tardes. Bueno, aquí desde Brasil, días bueno, muy movimentados, como dicen acá, con toda la situación que está aconteciendo en este caso en Río de Janeiro, ¿no? Sí, bueno, ante todo cuídate, pero te quería que nos cuentes, Brandon, lo que pudiste hablar con varias fuentes de cómo fue el operativo exactamente, porque mucho se habla de si fue un operativo bien pensado, no fue bien pensado, y vos pudiste conversar, por eso el motivo de esta nota, cómo fue el operativo que hicieron las fuerzas militares y el BOPE particularmente para intentar capturar a la mayor cantidad de integrantes del Comando Vermelho. Sí, Hugo. Para empezar, decir que fue un operativo, contarte que fue un operativo que se planeó. La inteligencia duró un año. Bien, todo lo que es la inteligencia criminal, un año, y el operativo en particular se trabajó durante 6 meses. En este caso, hay un mapa donde podemos ver conceptualmente cómo fue el trabajo de las fuerzas militares para tratar de tener la menor cantidad, en este caso, perdón, la menor cantidad de bajas civiles posibles. Que en este operativo se vieron afectadas la menor cantidad de población posible. Ahí vemos este el caso, mapa. Ahí lo podemos ver en pantalla. Explícalo. Exactamente. Explícalo. La idea fue que en esta favela, parte de los 2.500 operativos policiales que trabajaron, una parte los enfrentara directamente, digamos, de abajo hacia arriba, en la favela, porque a través de esta investigación de tanto tiempo, la policía sabía de que el Comando Vermelho sabía la ruta de escape, básicamente, ya del Comando Vermelho, que era hacia lo que es el Mato, que llaman aquí en Brasil, ¿no? Hacia lo que es un poco la parte superior de la favela. Del cerro del Morro, más selvática. Sí. Exactamente. Entonces, la policía sabía hacia dónde iban a huir, y en ese sentido hicieron una parte para intentar empujarlos justamente en el combate, a propósito, sabiendo que ellos se iban a ir hacia ahí. Incluso hay videos de drones donde se ve cómo todos los criminosos del Comando Vermelho se van escapando, ¿no?, hacia el Morro, y los criminales. Y en este caso, ahí es donde estaba esperando el famoso muro de BOPE. En este caso, por eso es que se dieron también tantas bajas, porque se lo dejaron de algún modo servido a la confrontación a los operativos policiales. Es decir, van de abajo hacia arriba, hacen un operativo de distracción, la policía militar, los capos van subiendo el morro, allí donde tienen
más resguardo, casi como una muralla que Gustavo Carabajal nos contaba, incluso a veces se conforma de los propios soldaditos para proteger a los de más alto rango, a los lugartenientes, como se llama, y ahí a la salida los estaba esperando el BOPE, por eso la matanza o por eso la cantidad de muertos que asciende a más de 130. Vos decías algo que a mí me pareció interesante, porque conversamos antes, por supuesto, que la mayor parte de las bajas pertenecen a Comando Bermelo y no a personas civiles. Sí, la mayor parte de las bajas pertenece al Comando Bermelio, justamente por eso el operativo, que se da de que el combate trate de hacerse lo más a las afueras de la favela. También recordar que cayeron 4 operativos policiales, uno de ellos un sargento del BOPE, donde ya hemos visto los mensajes, los increíbles mensajes conmovedores que ocurren con su esposa, que le dice, por favor, me avisa cómo está, y él en un momento deja de responder. También es muy difícil la situación de los policías, porque en un combate, siempre el que está en la altura tiene la ventaja, y esto es lo que ocurre constantemente en los morros de Brasil. Uno lo puede ver, uno particularmente hace mucho que sigue estos asuntos en Brasil, y en YouTube hay muchísimos canales con cámaras de primera mano, donde vas acompañando cómo son los operativos para entrar en la favela. Y realmente son muy difíciles la labor para los policías, sobre todo por la cantidad de barricadas que ellos generan. Hay otro video donde se ve como una gente que está vinculada al Comando Bermelio amenaza a un colectivo que estaba con pasajeros. Ahí lo estamos viendo. Cerca de la favela, ahí lo estamos viendo. Ahí lo está amenazando para decirle que cruce el colectivo, y así lo usa como barricada y complique la llegada de las fuerzas policiales y militares al operativo de la Muy favela. impresionante. Ahí se puede ver claramente. No tiene audio, pero en el audio se reproduce, digamos, no lo voy a reproducir la mala palabra, que él habla en portugués diciéndole que cruce el colectivo, y ahí hay un montón de motoristas, de motoqueros, que por supuesto están vinculados con las bandas criminales y hacen de que se generen esas barricadas. Ese tipo de operativo es constante, por eso hay que remarcar que el Comando Bermelio, y más aún el primer Comando Capital, que está en San Pablo, son bandas criminales muy sofisticadas. Sí. No estamos hablando de criminales de poca monta, como se puede decir. Tienen niveles de inteligencia muy altos y de ramificaciones muy importantes. Felicitaciones, Brandon, por este material que nos hace llegar y que explica esta crónica del horror, del terror. Una guerra narco, Gustavo, a cielo abierto. Esto que no vemos en la Argentina habitualmente, que no se conoce, que parte de la sociedad de Brasil acompaña y para nosotros es incomprensible. Es una guerra librada en un territorio, obviamente, que domina el Comando Bermelio, que es de lo más sanguinario que hay en Brasil. La diferencia entre estas bandas y las que operan en el Gran Buenos Aires es el armamento, Claro. la capacidad, ¿Y la cantidad de hombres? la cantidad de hombres y la capacidad de organizarse, ¿no? Porque acá tenés todo mucho más atomizado, pero tiene un elemento en común que lo veo acá en la imagen que consiguió Brandon, ¿no? Y las que mostraba Jean Libares, la ausencia del Estado. Claro. Ahí la policía no entra, como en muchos sectores acá de Gran Buenos Aires, ¿no? Andás a Petersburgo, a Puerta de Hierro, a Villegas, hay algunos barrios de Virrey del Pino, barrio Escazzo, por ejemplo. Hablas de la matanza en general, no, de Quilmes, no, te hablo de Transradio también, Transradio. de Itatí, de Azul, Lanús, de Iapi, Itatí. del Tanque. Te puedo dar infinidad de zonas donde la policía no entra, ahí en los monólogos de la Tablada, en 20 de junio, perdón, 20 de enero. Ese es el punto en común que hay entre lo que es la guerra en Río de Janeiro y el conurbano. Pero esto, de que te crucen un colectivo para frenar, para usarlo como barricada, acá en Buenos Aires no recuerdo haberlo visto. Y además, Brandon... Salvo en la época, ¿sabe de cuándo? En la época del ERP, en la década del 70. Claro. Eso sí pasaba, te bajaban a los pasajeros, predictadura, pero esto no, esto es... a ver, yo hoy lo planteaba con Esteban Trebuch. Esta es la Champions League de la delincuencia. Acá, en el Gran Buenos Aires, estamos en el torneo Federal C. Claro. Los delincuentes, Y digamos, ojalá ¿no? que... Ojalá que sigamos ahí, pero hay un abandono del Estado importante, ¿eh? Claro, nuestra permanencia sea en ese torneo y no en el otro. Acá tenemos 3.8 crímenes cada 100.000 habitantes, de los más bajos de la región.
En Brasil, en esa zona, 28 cada 100.000 habitantes, de lo más alto. Es la mayor tasa de... la mayor tasa de homicidios sigue estando en Guatemala y El Salvador. Claro. A nivel América, ¿no? Claro. Bajó en El Salvador con Bukele, ¿no? Muchísimo. Bajó en El Salvador, pero en Guatemala se mantiene altísimo. Sí. Guatemala y Honduras. Claro. Ahora, Brandon, vos que conocés el tema y estás ahí, la gente en general acompaña estos procedimientos, por eso no pudimos conseguir, pero ya va a aparecer el cortejo fúnebre que hacen las fuerzas policiales, que se ve la gente aplaudiendo, saliendo de los balcones, aplaudiendo como héroes justamente la despedida de los agentes del BOPE. Allí la gente en general acompaña estos procedimientos porque también se juega su vida, ¿no? Es decir, el control de la mafia o del Estado, tanto el Comando Vermelho como el PSC en San Pablo, o el Estado de Derecho comandado justamente por el gobierno local o nacional. Sí, tal vez uno, pasando tiempo en Brasil, percibe que hay un poco más de respeto. Ahí vemos el video de la gente aplaudiendo el paso de... Sí, es que hacia las Fuerzas Armadas en general. Ayer, pasando en el partido que fue también en San Pablo del Palmeiras, pasando los homenajes a los oficiales caídos, y todas las fuerzas policiales de todo el país estuvieron esta semana haciendo homenajes a los operativos caídos en Río de Janeiro. Da la sensación de que sí, en Brasil hay un poco más de respeto en general hacia las Fuerzas Armadas, hacia las fuerzas policiales. Como siempre, hay excepciones, ¿no? Pero en la calle se impone el respeto de la policía brasilera. Acá suelen utilizar muchos patrullajes de tipo que van en camionetas grandes, y van cuatro policías militares fuertemente armados, donde van haciendo patrullaje constante. Eso es normal en Brasil, y ante ese tipo de patrullajes lo que hay generalmente es respeto. No hay una cuestión de que la población civil quizás insulta o agrede a la policía si ingresa en determinados territorios. Es tremendo esto, ¿no? Es otro escenario, usted que es experto en estos temas. Absolutamente, absolutamente, Hugo. Es terrible. El mapa que estaba mostrando Brandon recién confirma una vez más lo que estábamos hablando ayer. La acción de unidades de operaciones especiales. Fíjese que no solamente el BOPE, sino también las unidades, una Choque. Son 3 unidades especiales. Esto lo hablábamos exactamente ayer también con Gustavo en la otra mesa. No es la policía común, porque del otro lado, el adversario, el oponente, la voluntad opuesta, no es común. Es una unidad por lo menos de nivel de una fracción militar, en armamento, en entrenamiento, en equipo y en personal. Brandon, agradeciéndote el informe, ¿algo más para agregar de cómo sigue esto en Brasil? No, Hugo, bueno, muy atento obviamente la población en Río de Janeiro. Es muy difícil que, bueno, también llevar un poco de tranquilidad hacia otras partes de Brasil. El Comando Vermelho se centra en Río de Janeiro no es una cuestión de que se está quizá armando una guerra civil en el país por esta cuestión, así que un poco también llevar tranquilidad por ese lado. Bueno, eso me da tranquilidad también en lo personal. Cuídate, hijo, un abrazo grande. Saludos. En instantes nos comunicamos con Gustavo Segre, que también es...